Bueno, hoy vamos a mirar el tema de las actitudes. Vamos a observarlo en sus aspectos generales, teniendo en cuenta de que ese es un tema que se profundiza desde más teorías en la asignatura de Psicología Social 2. Así que lo que vamos a realizar es un aprendizaje sobre qué son las actitudes, dónde las observamos y cómo podemos medirlas para tener una información sobre los individuos o los grupos. Conocer acerca de las actitudes nos permite mirar tendencias que hay en los comportamientos y saber que si una persona tiene una actitud determinada hacia algo, también va a ir un comportamiento en esa dirección. Hemos escuchado hablar de, por ejemplo, actitudes que tienen las personas sobre los presidentes, ¿cierto? O sobre los candidatos presidenciales. Y es una valoración positiva o negativa que las personas realizan sobre eso. O sea, en el sentido de cuando comienzan a decir, por ejemplo, que el presidente en el mes de enero tuvo una favorabilidad del 60%, que en el mes de marzo tuvo una favorabilidad del 80%, que luego tuvo una favorabilidad del 10%. O sea, eso lo miden como nosotros vamos a medir las actitudes. Así que es algo que espero les sirva como una base para poder hacer muchas otras más mediciones que les pueden servir en sus actividades prácticas o ya en el ejercicio profesional. Profe, ¿decir que es la posición que uno tiene frente a algo también estaría adecuado? Sí, sí, son las posiciones, sino que ya les voy a mostrar que va un poco más allá de la percepción, porque la percepción es en sí como un concepto, o es en sí el concepto que yo tengo sobre las cosas. Ya saben que el concepto involucra una palabra que nombra al objeto, una imagen asociada al objeto y un significado asociado al objeto. Entonces es algo mucho más cognitivo, pero las actitudes involucran tres aspectos que son, por una parte, la cognición, por otra parte, el afecto o la emoción, y por último, las conductas o acciones. Así que involucran todos esos elementos. Por eso vemos que dependiendo de las actitudes que las personas tengan respecto a los otros, van a ir también unos sentimientos asociados a eso y van a ir también unas acciones que se encaminan hacia esa misma línea de la actitud. La podemos considerar como una tendencia psicológica. La tendencia es una inclinación hacia algo, así que nos va a permitir ver hacia qué dirección está apuntando, digamos, un comportamiento, está apuntando esas conductas de los individuos y también cuál es la intensidad que tienen esas construcciones que ellos realizan de sí mismos, de los otros y demás. Así que la actitud nos va a permitir identificar tanto la dirección como la intensidad. Ya vamos a ver cómo se interpreta eso desde una escala. Lo que hacen las personas es una evaluación, hacen una valoración en tres términos, en el término de favorabilidad, de neutralidad y de desfavorabilidad. Así que encontramos esos tres elementos. Yo puedo sentirme a favor de algo, puedo ser indiferente frente a un tema o puedo estar completamente en contra de un tema. Aquí tenemos algunos de los temas que pueden despertar nuestras actitudes. Por ejemplo, el trabajo infantil, la violencia de género o también violencia intrafamiliar, los embarazos a temprana edad, la corrupción y la migración. En el ejercicio que ustedes van a realizar, tendrían que tomar una idea para poder investigar, o sea, entre todo ese mundo, entre toda esa realidad social que encontramos, qué es lo que nos llama la atención o qué es lo que nos interesa estudiar. Una vez que han identificado eso, que ustedes dicen, por ejemplo, a mí me interesa ver o estudiar a los migrantes venezolanos, o a mí me interesa ver de pronto qué piensan los barrios que son más marginales sobre los dirigentes que están a cargo, o me interesa conocer cuáles son las actitudes que tienen los padres de estas niñas que se embarazan a temprana edad sobre lo que es la paternidad o sobre lo que es la maternidad, o me interesa ver en estas niñas las actitudes que tienen, por ejemplo, hacia el estudio,
hacia lo que es la crianza de un hijo, hacia lo que es también como la planificación de que si ya están en el embarazo de un hijo, cómo se proyectan a tener o no tener más hijos. Puedo mirar también las actitudes que tienen los individuos frente a la violencia, ¿no? Puedo ver un grupo de hombres, solamente de hombres, cómo entiende la violencia hacia la mujer o cómo entiende la violencia hacia los hombres. Y nos vamos a dar cuenta de que dependiendo de la población, esas actitudes van a variar. Que actitudes que encontramos en un grupo nos pueden cambiar en otro, pero al final todas las actitudes terminan generando una afectación en un grupo mayor de individuos y por eso son de interés de la psicología social. También podríamos mirar esta parte, ¿no? De la actitud que tenemos hacia el trabajo infantil, que si una persona piensa que el trabajo infantil es algo normal o es algo que es adecuado porque los niños aprenden otro tipo de responsabilidades y cosas, pues es una persona que de pronto la emoción que tiene cuando ve a un niño en la calle no va a ser de tristeza. Y la conducta que tiene hacia ellos de pronto va a ser como de incentivar el trabajo que están haciendo en la calle. Entonces vamos a encontrar que todas las actitudes tienen una congruencia. Asimismo, si yo creo que eso es algo inaceptable, si lo veo como algo negativo, voy a sentirme mal cuando veo a un niño en la calle trabajando y voy a buscar acciones que traten de alguna forma como de ayudar a ese niño o por lo menos de no mirarlo o de evitarlo para no despertar como esa emoción negativa que me produce eso porque tengo una actitud desfavorable frente a ese fenómeno. Entonces ahí vamos a encontrar eso, que la actitud nos permite ver las tendencias, son tendencias que ocurren en los individuos, pero que terminan afectando a los grupos. Así que tengamos presente eso, que la actitud es algo individual. La actitud es algo que está en cada una de las personas, pero lo que vamos a hacer aquí es tratar de evaluar a distintas personas en los mismos criterios para ver cuáles son los aspectos comunes frente a esa actitud que han construido sobre alguno de estos fenómenos. Como la actitud hace parte de los estados internos de cada uno, podríamos decir que no es observable. Esto nos lleva a que las actitudes se estudian tanto desde el enfoque cuantitativo como el cualitativo. Recuerden cuando en investigación cualitativa se trabajan los grupos de discusión, que en los grupos de discusión las personas van y hablan sobre lo que piensan respecto a las diferentes cosas, cómo se sienten frente a ellas, qué acciones realizan también frente a ellas, porque es algo subjetivo. ¿Qué es el cambio que hace lo cuantitativo? Pues que no solo los ponemos a hablar y transcribimos eso y lo interpretamos hermenéuticamente, sino que podemos construir una escala, podemos establecer un rango de medición para distintas variables y a partir de eso ya podemos establecer digamos estadísticamente, una proporción de personas que tienen esta actitud hacia este elemento. Así que eso es lo que vamos a hacer en psicología social. Digamos que lo cualitativo de la psicología social les sirve para una primera fase de acercamiento, cuando son estudios de tipo exploratorio que no tienen mucha base teórica previa o que no lo han estudiado mucho. Ahí les sirve bastante lo cualitativo. Pero para todas las observaciones que realiza, tiene que ser cuantitativo, porque lo cuantitativo es lo que le permite relacionar variables y lo cuantitativo es lo que le permite también explicar el fenómeno y tratar de predecirlo. Así que por eso es tan importante este concepto para la psicología social, entendiendo entonces las actitudes desde la posibilidad de medir las mismas, para ver qué tendencia me están marcando los individuos de determinado grupo. Hay varias características que se pueden presentar sobre las actitudes, ¿sí? Es que yo lo estaba pensando como las actitudes desde ese punto motivacional que uno las suele tomar, como cómo uno actúa frente a ciertas situaciones, y no lo entendía con todo lo que leí del capítulo, como que lo miraba como muy de la parte de favorable o desfavorable,
Sí. y no la entendía, pero con esa parte de concepto, como que me queda más entendible como que es esa respuesta que uno le da a algo. No necesariamente, o sí, o sea, digamos, cuando uno le pasa algo malo, si uno toma una actitud favorable frente a eso, uno va a actuar de una forma positiva, por decirlo así, y Sí. va a lograr cosas mejores. Ajá. Pero si uno lo toma de una actitud desfavorable, entonces todo se va a ir como para ese lado negativo, voy a actuar mal, no me va a interesar y todo eso. Entonces como Ujú. que intentaba hacer esa relación porque no, al principio no entendía. Y decía como que, pero ¿qué tiene que ver esa actitud, cómo yo actúo frente a la vida, con esas actitudes que estamos analizando aquí? Y ya, solo quería comentar eso. Es correcto, muchas gracias por comentarlo, porque ese ejercicio que usted realizó y que espero que las otras personas también hayan hecho, es lo que se necesita en su formación como psicólogos. O sea, se necesita leer mucho todo ese material que a veces es tan difícil, porque ya saben que la psicología no es para cualquier persona, para ustedes sí es, porque ustedes ya están estudiando, ya están en un semestre avanzado, ustedes tienen las aptitudes para poder entender esto, pero en general, otra persona, incluso de otras ciencias, que trate de entender la psicología, le va a resultar bien difícil, le va a resultar algo incluso incomprensible. Así que me gusta mucho que haya hecho ese ejercicio de revisar la lectura, de ponerse como a pensar, bueno, si yo quisiera estudiar esto, ¿cómo lo podría hacer? ¿Qué limitaciones tendría? Y que al final el sentido de la clase es poder llevar a un aspecto más cotidiano y más práctico las cosas que los autores nos han dejado ahí, que digamos siempre voy a poder volver al libro, ¿no? Pero a la clase y a pensar las cosas del libro de otra manera, puede que no siempre tenga ese espacio. Así que, eh, pues gracias por hacer todo ese ejercicio y espero que en la medida en que vayamos hablando sobre esto, tanto usted como todos los demás tengan mayor claridad y se apropien de este tema para poderlo llevar a cabo de distintas maneras, para que ya quede un aprendizaje y lo puedan llevar a lo largo de todo su ejercicio profesional. Bueno, aquí tenemos entonces unas características. Profe, ¿Sí? digamos, desde una investigación cualitativa que se recolecten como datos tipos focales, ¿cómo se pueden clasificar o sacar cuáles fueron esas actitudes que dijeron que se manifestaron en las personas a través del discurso? A ver, es que el grupo focal, digamos que no pretende tanto eso de la medición. O sea, ellos, como es una técnica cualitativa, recuerden que el grupo de discusión es tener un mismo tema con personas que piensan bien diferente. Entonces es un mismo tema, pero es de personas que lo ven desde ángulos distintos. Mientras que el grupo focal es un mismo tema, pero de personas que tienen características similares que hacen que llegue como a un consenso sobre ese tema. Por ejemplo, yo puedo tomar en una escuela un grupo de discusión que trabaja con distintos docentes y que los docentes, unos tienen un método tradicional, otros tienen un método alternativo, otros tienen un método como de una escuela más cotidiana o más práctica o sin esquemas. Entonces tenemos tres modelos de enseñanza distintos y ellos van a empezar a discutir sobre un mismo tema que es qué es la evaluación, por ejemplo, o para qué sirve la evaluación. Entonces eso va a generar que ellos discutan, por eso es un grupo de discusión. En cambio, si ese grupo focal, yo no puedo tener a esas personas con esas diferencias, sino que yo tengo que hacer un grupo focal solo con los que tienen un modelo tradicional, otro grupo focal solo con los que tienen un modelo alternativo y otro grupo focal solo con las personas que no se identifican en ningún modelo. Entonces miren que ahí está esa diferencia, pero en ninguna de estas técnicas cualitativas va a realizar la medición porque precisamente lo cualitativo no mide, no le interesa eso. Así que si queremos medir las actitudes, necesitamos obligatoriamente construir un instrumento, tener una escala y que esto se hace a través de la escala de Likert que nos da entre 5 y 7 opciones donde la persona
Profe, qué pena. El profe ya se conecta porque lo que pasa es que se le fue la energía. ¿Sí me escuchan? Sí, compañera. Sí, sí te escuchamos, Lady. Hola, Hola. ¿qué pasó? ¿El profe se le fue el internet? Lady dijo que se le había ido la energía. Ah, a mí se me fue el internet y apenas entro y no hay nada. Al grupo les mandé otro link porque el profe no puede ingresar. Bueno, entonces pues tienen que ir allá. Sálganse de aquí y van al otro link.